La parábola del sembrador. Una lección de esperanza y confianza. En Mateo capítulo 13, versículo 1, se nos dice que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y una gran multitud se reunió alrededor de él. Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas en parábolas, y les dijo: un sembrador salió a sembrar. En esta parábola, Jesús nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla que puede crecer y producir frutos en nuestras vidas. La semilla representa la palabra de Dios, y el sembrador representa a aquellos que la comparten con otros. Jesús nos dice que la semilla cae en diferentes tipos de suelo, y cada uno de ellos representa una respuesta diferente a la palabra de Dios. El primer tipo de suelo es el camino, donde la semilla es pisoteada por las aves del cielo. Esto representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden ni la aceptan. La palabra de Dios es como una semilla que cae en un suelo duro y no puede penetrar, por lo que no produce frutos. El segundo tipo de suelo es la tierra pedregosa, donde la semilla brota rápidamente, pero no tiene raíz y se marchita. Esto representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios y la aceptan con alegría, pero no tienen una raíz profunda y se desaniman cuando enfrentan dificultades. El tercer tipo de suelo es la tierra con espinos, donde la semilla es ahogada por las preocupaciones y los placeres de la vida. Esto representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero se dejan distraer por las cosas de la vida y no producen frutos. Pero hay un cuarto tipo de suelo, la tierra buena, donde la semilla produce frutos en abundancia. Esto representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, la entienden y la aceptan, y producen frutos en sus vidas. Ahora, queridos hermanos, ¿cómo podemos aplicar esta parábola a nuestras vidas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la palabra de Dios produzca frutos en nuestras vidas? La respuesta es simple. Debemos escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto. Debemos permitir que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas y nos transforme. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos miedos y dudas? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios parece no producir frutos en nuestras vidas? Jesús nos dice que la semilla puede parecer pequeña y débil, pero tiene el poder de producir frutos en abundancia. Debemos confiar en el poder de la palabra de Dios y no desanimarnos cuando enfrentamos dificultades. La parábola del sembrador nos enseña que la palabra de Dios es poderosa y puede producir frutos en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Debemos confiar en Dios y no dejar que el miedo y la duda nos aparten de su palabra. En Lucas capítulo 8, versículo 15, se nos dice que «pero la semilla que cayó en buena tierra son aquellos que, habiendo oído la palabra con corazón bueno y recto, la retienen y dan fruto con perseverancia». Esto nos enseña que la clave para producir frutos es retener la palabra de Dios en nuestros corazones y perseverar en la fe. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar leyendo y meditando en la palabra de Dios cada día. Podemos pedirle a Dios que nos dé un corazón abierto y dispuesto para recibir su palabra. Podemos rodearnos de personas que nos animen y nos apoyen en nuestra fe. Y podemos confiar en que Dios hará que su palabra produzca frutos en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. En conclusión, la parábola del sembrador nos enseña que la palabra de Dios es poderosa y puede producir frutos en nuestras vidas. Debemos confiar en Dios y no dejar que el miedo y la duda nos aparten de su palabra. Al retener la palabra de Dios en nuestros corazones y perseverar en la fe, podemos producir frutos en abundancia y vencer el miedo. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? Dale me gusta y suscríbete para más videos sobre la palabra de Dios. La parábola de la oveja perdida, un mensaje de amor y cuidado. En Mateo capítulo 18, versículo 12, se nos dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se descarrió? En esta parábola, Jesús nos enseña que Dios se preocupa por cada uno de nosotros y nos busca cuando nos perdemos. La oveja perdida representa a aquellos que se han alejado de Dios y necesitan ser encontrados.
Jesús nos dice que Dios es como un pastor que deja las 99 ovejas seguras para ir a buscar la que se ha perdido. Imagina que eres una oveja en un rebaño de 100. Te sientes solo y confundido y te alejas del rebaño sin darte cuenta. De repente, te das cuenta de que estás solo y perdido en un lugar desconocido. ¿Qué harías? ¿Te rendirías y te quedarías solo o buscarías ayuda? Dios es como un pastor que no se rinde. Él nos busca con amor y cuidado y nos encuentra cuando nos perdemos. En Lucas capítulo 15, versículo 4 se nos dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que le encuentre? Dios no se da por vencido con nosotros, incluso cuando nos perdemos. La parábola de la oveja perdida nos enseña que Dios nos ama y se preocupa por cada uno de nosotros. No somos solo números en una multitud, somos individuos que Dios conoce y ama. En Mateo capítulo 18, versículo 14 se nos dice: Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios quiere que todos seamos salvos y nos encontremos con Él. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos perdidos y solos? ¿Qué pasa cuando nos sentimos como una oveja perdida en un mundo desconocido? Jesús nos dice que Dios nos busca y nos encuentra. Debemos confiar en Él y no tener miedo. La parábola de la oveja perdida nos enseña que Dios es un pastor amoroso que nos busca y nos encuentra. Debemos sentirnos seguros en su amor y cuidado. En Lucas capítulo 15, versículo 5 se nos dice: Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Dios se alegra cuando nos encuentra y nos lleva de vuelta a su lado. Imagina que eres una oveja perdida que ha sido encontrada por el pastor. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías aliviado, agradecido y seguro. Así es como debemos sentirnos cuando nos damos cuenta de que Dios nos ama y nos busca. La parábola de la oveja perdida nos enseña que Dios nos ama y se preocupa por cada uno de nosotros. Debemos confiar en Él y no tener miedo. En Mateo capítulo 18, versículo 13 se nos dice: Y si la encuentra, os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Dios se alegra cuando nos encuentra y nos lleva de vuelta a su lado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar confiando en el amor y cuidado de Dios. Podemos pedirle que nos guíe y nos proteja. Podemos buscar su presencia en nuestras vidas y responder a su amor. Y podemos compartir su amor con otros, especialmente con aquellos que se sienten perdidos y solos. En conclusión, la parábola de la oveja perdida nos enseña que Dios nos ama y se preocupa por cada uno de nosotros. Debemos confiar en Él y no tener miedo. Al confiar en su amor y cuidado, podemos vencer el miedo y vivir una vida llena de propósito y significado. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? La parábola del buen samaritano, un mensaje de amor y conexión. Vamos a reflexionar sobre una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola del buen samaritano. En Lucas capítulo 10, versículo 25, se nos dice que un experto en la ley se levantó y preguntó a Jesús: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le respondió con una pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». El experto en la ley respondió citando la ley de Moisés: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Lucas capítulo 10, versículo 27. Jesús le dijo que había respondido correctamente, pero el experto en la ley quería justificar su comportamiento y preguntó: «¿Y quién es mi prójimo?». Lucas capítulo 10, versículo 29. Jesús respondió con la parábola del buen samaritano.
Un hombre judío fue atacado por ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó y fue dejado medio muerto. Un sacerdote y un levita pasaron por el lugar y lo ignoraron, pero un samaritano se detuvo y lo ayudó. Lucas capítulo 10, versículo 30-33. Los samaritanos eran considerados enemigos por los judíos, pero este samaritano mostró compasión y amor por el hombre herido. La parábola del buen samaritano nos enseña que debemos amar y cuidar a nuestros semejantes, incluso aquellos que son diferentes a nosotros. No podemos ignorar a aquellos que necesitan nuestra ayuda solo porque no son como nosotros. Debemos mostrar compasión y amor por todos, sin importar su raza, religión o condición social. Imagina que eres el hombre herido en el camino. ¿Cómo te sentirías si nadie se detuviera a ayudarte? Te sentirías solo, abandonado y sin esperanza. Pero cuando el samaritano se detuvo y te ayudó, te sentiste visto, escuchado y amado. Así es como debemos tratar a los demás, con amor y compasión. La parábola del buen samaritano nos enseña que debemos ser como el samaritano, que se detuvo y ayudó al hombre herido. No podemos dejar que el miedo o la indiferencia nos impidan mostrar amor y compasión por los demás. Debemos ser valientes y tomar acción para ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. En Lucas, capítulo 10, versículo 36, Jesús pregunta al experto en la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley respondió, el que usó de misericordia con él. Lucas, capítulo 10, versículo 37. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano nos enseña que debemos ser prójimo de aquellos que necesitan nuestra ayuda. No podemos esperar a que los demás nos ayuden, debemos tomar la iniciativa y mostrar amor y compasión por los demás. Debemos ser como el samaritano que se detuvo y ayudó al hombre herido. Imagina que eres el samaritano que se detuvo a ayudar al hombre herido. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías útil, compasivo y conectado con el hombre herido. Así es como debemos sentirnos cuando ayudamos a los demás, conectados y útiles. La parábola del buen samaritano nos enseña que debemos amar y cuidar a nuestros semejantes, incluso aquellos que son diferentes a nosotros. Debemos mostrar compasión y amor por todos, sin importar su raza, religión o condición social. Al hacer esto, podemos vencer el miedo y sentirnos más conectados y seguros. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar buscando oportunidades para ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Podemos ser voluntarios en nuestra comunidad, donar a causas que nos importan y mostrar amor y compasión por los demás. Al hacer esto, podemos vivir una vida llena de propósito y significado. En conclusión, la parábola del buen samaritano nos enseña que debemos amar y cuidar a nuestros semejantes, incluso aquellos que son diferentes a nosotros. Debemos mostrar compasión y amor por todos, sin importar su raza, religión o condición social. Al hacer esto, podemos vencer el miedo y sentirnos más conectados y seguros. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? Dale me gusta y suscríbete para más videos sobre la palabra de Dios. La parábola del grano de mostaza. Un mensaje de crecimiento y confianza. Una de las parábolas más inspiradoras de Jesús, la parábola del grano de mostaza. En Mateo capítulo 13, versículo 31, se nos dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Este grano de mostaza es pequeño, pero tiene el potencial de crecer y expandirse de manera sorprendente. La parábola del grano de mostaza nos enseña que la fe puede crecer y expandirse de manera similar. Un grano de mostaza pequeño puede convertirse en un árbol grande que proporciona sombra y refugio a muchos. De la misma manera,
nuestra fe puede crecer y expandirse, y podemos convertirnos en una fuente de esperanza y consuelo para los demás. Imagina que eres un agricultor que siembra un grano de mostaza en su campo. Al principio, parece insignificante, pero con el tiempo y el cuidado adecuado, crece y se convierte en un árbol grande y fuerte. De la misma manera, nuestra fe puede crecer y fortalecerse con el tiempo y la práctica. En Marcos capítulo 4, versículo 31, se nos dice: «Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra». A pesar de su pequeño tamaño, el grano de mostaza tiene el potencial de crecer y expandirse de manera sorprendente. La parábola del grano de mostaza nos enseña que no debemos subestimar el poder de la fe. Aunque nuestra fe pueda parecer pequeña o insignificante, tiene el potencial de crecer y expandirse de manera sorprendente. Debemos confiar en Dios y en su poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. En Mateo capítulo 13, versículo 19 se nos dice: «Es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas». El grano de mostaza se convierte en un árbol que proporciona refugio y sustento a muchos. La parábola del grano de mostaza nos enseña que la fe puede proporcionar refugio y sustento a los demás. Cuando nuestra fe crece y se expande, podemos convertirnos en una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que nos rodean. Imagina que eres una persona que está pasando por un momento difícil. ¿Cómo te sentirías si alguien te mostrara amor y compasión? Te sentirías visto, escuchado y amado. De la misma manera, cuando nuestra fe crece y se expande, podemos mostrar amor y compasión a los demás. La parábola del grano de mostaza nos enseña que debemos confiar en Dios y en su poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. No debemos tener miedo de que nuestra fe sea pequeña o insignificante, porque tiene el potencial de crecer y expandirse de manera sorprendente. En Mateo capítulo 13, versículo 32, se nos dice: «Y cuando se ha sembrado, crece y se hace más grande que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra». El grano de mostaza se convierte en un árbol que proporciona refugio y sustento a muchos. La parábola del grano de mostaza nos enseña que debemos ser pacientes y confiar en el proceso de crecimiento de nuestra fe. No debemos esperar resultados inmediatos, sino confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar confiando en Dios y en su poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Podemos ser pacientes y confiar en el proceso de crecimiento de nuestra fe. Y podemos mostrar amor y compasión a los demás, proporcionando refugio y sustento a aquellos que lo necesitan. En conclusión, la parábola del grano de mostaza nos enseña que la fe puede crecer y expandirse de manera sorprendente. Debemos confiar en Dios y en su poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas, y podemos convertirnos en una fuente de esperanza y consuelo para los demás. Al confiar en Dios y en su poder, podemos vencer el miedo y vivir una vida llena de propósito y significado. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? La parábola del tesoro escondido. Un mensaje de valor y motivación. Vamos a reflexionar sobre una de las parábolas más inspiradoras de Jesús, la parábola del tesoro escondido. En Mateo, capítulo 13, versículo 44 se nos dice: «El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que un hombre halló y lo escondió de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo». Este tesoro escondido representa el reino de Dios, que es un tesoro valioso que vale la pena buscar y encontrar. La parábola del tesoro escondido nos enseña que el reino de Dios es un tesoro que vale la pena buscar y encontrar. El hombre que lo encontró estaba tan emocionado que vendió todo lo que tenía para comprarlo. De la misma manera, debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos distraen y nos impiden alcanzar el reino de Dios. Imagina que eres un buscador de tesoros que ha estado buscando durante mucho tiempo. Un día, después de mucho esfuerzo y perseverancia, encuentras un tesoro valioso que has estado buscando. ¿Cómo te sentirías?
Te sentirías emocionado, motivado y dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger y disfrutar de ese tesoro. De la misma manera, cuando encontramos el reino de Dios, debemos sentirnos emocionados y motivados para seguir adelante. En Mateo capítulo 13, versículo 45, se nos dice: «También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas». El mercader busca perlas valiosas, y cuando encuentra una de gran valor, está dispuesto a vender todo lo que tiene para comprarla. De la misma manera, debemos buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón y estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzarlo. La parábola del tesoro escondido nos enseña que el reino de Dios es un tesoro valioso que vale la pena buscar y encontrar. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios y dejar atrás las cosas que nos distraen para alcanzarlo. Cuando lo encontramos, debemos sentirnos emocionados y motivados para seguir adelante. Imagina que eres una persona que ha estado luchando con el miedo y la duda. ¿Cómo te sentirías si encontraras un tesoro valioso que te diera confianza y motivación? Te sentirías empoderado y dispuesto a enfrentar cualquier desafío. De la misma manera, cuando encontramos el reino de Dios, podemos vencer el miedo y la duda y vivir una vida llena de propósito y significado. La parábola del tesoro escondido nos enseña que debemos buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzarlo y hacer sacrificios para encontrarlo. Cuando lo encontramos, debemos sentirnos emocionados y motivados para seguir adelante. En Mateo, capítulo 13, versículo 46, se nos dice: «Cuando encontró una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró». El mercader está dispuesto a vender todo lo que tiene para comprar la perla preciosa. De la misma manera, debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzar el reino de Dios. La parábola del tesoro escondido nos enseña que el reino de Dios es un tesoro valioso que vale la pena buscar y encontrar. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios y dejar atrás las cosas que nos distraen para alcanzarlo. Cuando lo encontramos, debemos sentirnos emocionados y motivados para seguir adelante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar buscando el reino de Dios con todo nuestro corazón. Podemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzarlo y hacer sacrificios para encontrarlo. Y podemos sentirnos emocionados y motivados para seguir adelante cuando lo encontramos. La parábola del tesoro escondido nos enseña que debemos tener una visión clara de lo que es importante en la vida. Debemos priorizar el reino de Dios y buscarlo con todo nuestro corazón. Cuando lo encontramos, podemos vivir una vida llena de propósito y significado. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? Dale me gusta y suscríbete para más videos sobre la palabra de Dios. La parábola de la perla de gran precio. Un mensaje de sabiduría y paz. En Mateo, capítulo 13, versículo 45, se nos dice: «También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas». Este mercader busca perlas valiosas y cuando encuentra una de gran valor, está dispuesto a vender todo lo que tiene para comprarla. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que la sabiduría y el conocimiento de Dios son como una perla valiosa que debemos buscar y apreciar. La perla representa la sabiduría y el conocimiento de Dios que nos da paz y seguridad. Debemos estar dispuestos a buscar y apreciar esta sabiduría para vivir una vida llena de propósito y significado. Imagina que eres un mercader que ha estado buscando perlas valiosas durante mucho tiempo. Un día, después de mucho esfuerzo y perseverancia, encuentras una perla de gran valor que has estado buscando. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías emocionado, agradecido y dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger y disfrutar de esa perla? De la misma manera, cuando encontramos la sabiduría y el conocimiento de Dios, debemos sentirnos emocionados y agradecidos. En Mateo capítulo 13, versículo 46 se nos dice: «Cuando encontró una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró».
El mercader está dispuesto a vender todo lo que tiene para comprar la perla preciosa. De la misma manera, debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzarlo y hacer sacrificios para encontrarlo. Cuando lo hacemos, podemos vivir una vida llena de propósito y significado. Imagina que eres una persona que ha estado luchando con el miedo y la duda. ¿Cómo te sentirías si encontraras la sabiduría y el conocimiento de Dios? Te sentirías en paz, seguro y confiado. De la misma manera, cuando encontramos la sabiduría y el conocimiento de Dios, podemos vencer el miedo y la duda y vivir una vida llena de propósito y significado. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que debemos buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios con todo nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzarlo y hacer sacrificios para encontrarlo. Cuando lo hacemos, podemos vivir una vida llena de propósito y significado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar buscando la sabiduría y el conocimiento de Dios con todo nuestro corazón. Podemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzarlo y hacer sacrificios para encontrarlo. Y podemos vivir una vida llena de propósito y significado cuando lo encontramos. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que debemos tener una visión clara de lo que es importante en la vida. Debemos priorizar la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento de Dios sobre las cosas materiales. Cuando lo hacemos, podemos vivir una vida llena de propósito y significado. En conclusión, la parábola de la perla de gran precio nos enseña que la sabiduría y el conocimiento de Dios son como una perla valiosa que debemos buscar y apreciar. Debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden alcanzarlo y hacer sacrificios para encontrarlo. Cuando lo hacemos, podemos vencer el miedo y la duda y vivir una vida llena de propósito y significado. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? La parábola del amigo inoportuno, un mensaje de amor y confianza. En Lucas capítulo 11, versículo 5, se nos dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Esta parábola nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos, lo que nos ayuda a sentirnos seguros y confiados. La parábola del amigo inoportuno nos enseña que debemos pedir la ayuda de Dios con fe y confianza. El amigo inoportuno representa a aquellos que necesitan ayuda y apoyo, y Dios es como el amigo que está dispuesto a dar lo que necesitamos. Debemos pedir la ayuda de Dios con fe y confianza, sabiendo que Él es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos. Imagina que eres un amigo que necesita ayuda en medio de la noche. ¿Cómo te sentirías si tu amigo te pidiera ayuda y tú estuvieras dispuesto a dársela? ¿Te sentirías generoso y dispuesto a ayudar? De la misma manera, Dios es un Padre amoroso que está dispuesto a darnos lo que necesitamos. En Lucas capítulo 11, versículo 8, se nos dice, os digo, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. El amigo inoportuno recibe lo que necesita debido a su persistencia y fe. De la misma manera, debemos pedir la ayuda de Dios con fe y persistencia, sabiendo que Él es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos. La parábola del amigo inoportuno nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos. Debemos confiar en Él y pedir su ayuda con fe y persistencia. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado. Imagina que eres una persona que ha estado luchando con el miedo y la duda. ¿Cómo te sentirías si supieras que Dios es un Padre amoroso que te da lo que necesitas? Te sentirías seguro, confiado y amado. De la misma manera, cuando sabemos que Dios es un Padre amoroso, podemos vencer el miedo y la duda y vivir una vida llena de propósito y significado. La parábola del amigo inoportuno
nos enseña que debemos pedir la ayuda de Dios con fe y confianza. Debemos saber que Él es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos y que está dispuesto a ayudarnos en momentos de necesidad. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado. La parábola del amigo inoportuno nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos. Debemos confiar en Él y pedir su ayuda con fe y persistencia. Cuando lo hacemos, podemos vivir una vida llena de propósito y significado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar pidiendo la ayuda de Dios con fe y confianza. Podemos saber que Él es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos y que está dispuesto a ayudarnos en momentos de necesidad. Y podemos vivir una vida llena de propósito y significado cuando confiamos en su amor y cuidado. La parábola del amigo inoportuno nos enseña que debemos tener fe y confianza en Dios. Debemos saber que Él es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos y que está dispuesto a ayudarnos en momentos de necesidad. Cuando lo hacemos, podemos vencer el miedo y la duda y vivir una vida llena de propósito y significado. En conclusión, la parábola del amigo inoportuno nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos. Debemos confiar en Él y pedir su ayuda con fe y persistencia. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado y vivir una vida llena de propósito y significado. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? Dale me gusta y suscríbete para más videos sobre la palabra de Dios. La parábola de las 10 vírgenes, un mensaje de preparación y vigilancia. En Mateo capítulo 25, versículo 1, se nos dice: «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo». Esta parábola nos enseña a estar preparados y vigilantes para la venida del Señor, lo que nos ayuda a sentirnos más seguros y enfocados. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que debemos estar preparados para la venida del Señor. Las vírgenes representan a aquellos que están esperando la venida del Señor y las lámparas representan la preparación y la vigilancia. Debemos estar preparados y vigilantes para recibir al Señor. Imagina que eres una de las vírgenes que ha sido invitada a la boda del esposo. ¿Cómo te sentirías si no estuvieras preparada para recibir al esposo? Te sentirías ansiosa y preocupada. De la misma manera, cuando no estamos preparados para la venida del Señor, podemos sentirnos ansiosos y preocupados. En Mateo capítulo 25, versículo 3, se nos dice: «Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite». Las vírgenes insensatas no estaban preparadas para la venida del esposo porque no tenían suficiente aceite en sus lámparas. De la misma manera, cuando no estamos preparados espiritualmente, podemos perdernos la oportunidad de recibir al Señor. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que debemos estar preparados y vigilantes para la venida del Señor. Debemos tener suficiente aceite en nuestras lámparas, es decir, debemos tener una relación profunda con Dios y estar preparados para recibir al Señor en cualquier momento. Imagina que eres una de las vírgenes sensatas que ha sido preparada para la venida del esposo. ¿Cómo te sentirías si estuvieras lista para recibir al esposo? Te sentirías segura y confiada. De la misma manera, cuando estamos preparados y vigilantes para la venida del Señor, podemos sentirnos seguros y confiados. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que debemos ser responsables de nuestra propia preparación espiritual. No podemos depender de los demás para que nos preparen para la venida del Señor. Debemos tomar la iniciativa de prepararnos y estar vigilantes. En Mateo capítulo 25, versículo 10, se nos dice: «Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta». Las vírgenes sensatas fueron admitidas a la boda porque estaban preparadas. De la misma manera, cuando estamos preparados y vigilantes para la venida del Señor, podemos recibir la bendición de Dios. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que debemos vencer el miedo y la falta de preparación. Debemos estar preparados y vigilantes para la venida del Señor, y debemos tomar la iniciativa de prepararnos espiritualmente. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar preparándonos espiritualmente cada día. Podemos leer la Biblia, orar y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y podemos estar vigilantes y preparados para la venida del Señor. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que debemos ser fieles y responsables en nuestra relación con Dios. Debemos estar preparados y vigilantes para la venida del Señor, y debemos tomar la iniciativa de prepararnos espiritualmente. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? Dale me gusta y suscríbete para más videos sobre la palabra de Dios. La parábola del juez injusto, un mensaje de confianza en la justicia de Dios. Vamos a reflexionar sobre una de las parábolas más inspiradoras de Jesús, la parábola del juez injusto. En Lucas capítulo 18, versículo 1, se nos dice: les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola nos enseña que Dios es un juez justo que escucha nuestras oraciones y nos responde, lo que nos da confianza en su justicia. La parábola del juez injusto nos enseña que debemos orar con persistencia y fe. El juez injusto representa a aquellos que no tienen compasión ni justicia, pero la viuda que ora con persistencia representa a aquellos que buscan la justicia y la misericordia de Dios. Debemos orar con persistencia y fe, sabiendo que Dios es un juez justo que escucha nuestras oraciones. Imagina que eres una viuda que ha sido injustamente tratada y decides orar con persistencia para que se haga justicia. ¿Cómo te sentirías si el juez injusto finalmente te escuchara y te diera la justicia que mereces? Te sentirías aliviada y agradecida. De la misma manera, cuando Dios escucha nuestras oraciones y nos responde, podemos sentirnos aliviados y agradecidos. En Lucas, capítulo 18, versículo 3, se nos dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El juez injusto no tiene compasión ni justicia, pero la viuda que ora con persistencia lo mueve a actuar. De la misma manera, cuando oramos con persistencia y fe, podemos mover a Dios a actuar en nuestras vidas. La parábola del juez injusto nos enseña que Dios es un juez justo que escucha nuestras oraciones y nos responde. Debemos confiar en su justicia y misericordia, sabiendo que Él es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado. Imagina que eres una persona que ha estado luchando con el miedo y la duda. ¿Cómo te sentirías si supieras que Dios es un juez justo que escucha tus oraciones y te responde? Te sentirías seguro y confiado. De la misma manera, cuando sabemos que Dios es un juez justo, podemos vencer el miedo y la duda y vivir una vida llena de propósito y significado. La parábola del juez injusto nos enseña que debemos orar con persistencia y fe. Debemos confiar en la justicia y misericordia de Dios, sabiendo que Él es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado. En Lucas, capítulo 18, versículo 7, se nos dice: «Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos». Dios es un juez justo, que escucha las oraciones de sus hijos y les responde. Debemos confiar en su justicia y misericordia. La parábola del juez injusto nos enseña que debemos confiar en la justicia y misericordia de Dios. Debemos orar con persistencia y fe, sabiendo que Él es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar orando con persistencia y fe. Podemos confiar en la justicia y misericordia de Dios, sabiendo que Él es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Y podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado. La parábola del juez injusto nos enseña que debemos ser persistentes en nuestra oración.
Debemos confiar en la justicia y misericordia de Dios, sabiendo que Él es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Cuando lo hacemos, podemos vencer el miedo y la duda y vivir una vida llena de propósito y significado. En conclusión, la parábola del juez injusto nos enseña que Dios es un juez justo que escucha nuestras oraciones y nos responde. Debemos confiar en su justicia y misericordia, sabiendo que Él es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y cuidado, y vivir una vida llena de propósito y significado. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? La parábola del fariseo y el publicano, un mensaje de humildad y dependencia de Dios. En Lucas capítulo 18 versículo 9 se nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola nos enseña que la humildad y la dependencia de Dios son clave para recibir su gracia y misericordia, lo que nos ayuda a sentirnos más cerca de Él. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la humildad es esencial para recibir la gracia de Dios. El fariseo representa a aquellos que se creen justos y superiores a los demás, mientras que el publicano representa a aquellos que reconocen su necesidad de la misericordia de Dios. Debemos reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y acercarnos a Él con humildad. Imagina que eres el fariseo que se siente superior a los demás. ¿Cómo te sentirías si te dieras cuenta de que no eres tan justo como crees? Te sentirías humillado y consciente de tus limitaciones. De la misma manera, cuando reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios, podemos sentirnos humildes y dependientes de Él. En Lucas capítulo 18 versículo 11 se nos dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo se cree justo y superior a los demás, pero su oración revela su orgullo y falta de humildad. Debemos evitar el orgullo y la arrogancia, y en su lugar buscar la humildad y la dependencia de Dios. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la dependencia de Dios es clave para recibir su gracia y misericordia. El publicano reconoce su necesidad de la misericordia de Dios y se acerca a Él con humildad. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar su gracia y misericordia en nuestras vidas. Imagina que eres el publicano que se siente indigno de la presencia de Dios. ¿Cómo te sentirías si Dios te mostrara su misericordia y gracia? Te sentirías agradecido y humilde. De la misma manera, cuando reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios y nos acercamos a Él con humildad, podemos sentirnos agradecidos y humildes. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la humildad y la dependencia de Dios son esenciales para recibir su gracia y misericordia. Debemos evitar el orgullo y la arrogancia y en su lugar buscar la humildad y la dependencia de Dios. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos más cerca de Dios y recibir su gracia y misericordia. En Lucas capítulo 18 versículo 14 se nos dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano es justificado porque se humilla y reconoce su necesidad de la misericordia de Dios. Debemos buscar la humildad y la dependencia de Dios para recibir su gracia y misericordia. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que debemos vencer el miedo y la inseguridad. Debemos reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y acercarnos a Él con humildad. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos más cerca de Dios y recibir su gracia y misericordia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar reconociendo nuestra necesidad de la gracia de Dios y acercándonos a Él con humildad. Podemos evitar el orgullo y la arrogancia y en su lugar buscar la humildad y la dependencia de Dios.
y podemos sentirnos más cerca de Dios y recibir su gracia y misericordia. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la humildad y la dependencia de Dios son clave para recibir su gracia y misericordia. Debemos buscar la humildad y la dependencia de Dios en nuestras vidas y evitar el orgullo y la arrogancia. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos más cerca de Dios y recibir su gracia y misericordia. En conclusión, la parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la humildad y la dependencia de Dios son esenciales para recibir su gracia y misericordia. Debemos reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y acercarnos a Él con humildad. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos más cerca de Dios y recibir su gracia y misericordia. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida? La parábola del Hijo Pródigo, un mensaje de amor y restauración. En Lucas, capítulo 15, versículo 11, se nos dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esta parábola nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos recibe de vuelta cuando nos arrepentimos y volvemos a Él, lo que nos da esperanza y confianza en su amor. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña que todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios, pero Él nos espera con amor y misericordia. El Hijo Pródigo representa a aquellos que se alejan de Dios y viven según sus propios deseos, pero finalmente se arrepienten y vuelven a Él. Debemos reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios y volver a Él con arrepentimiento. Imagina que eres el Hijo Pródigo que se aleja de su padre y desperdicia su herencia. ¿Cómo te sentirías si finalmente te arrepintieras y volvieras a casa? Te sentirías aliviado y agradecido. De la misma manera, cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios, podemos sentirnos aliviados y agradecidos por su amor y misericordia. En Lucas, capítulo 15, versículo 17, se nos dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El Hijo Pródigo se da cuenta de su error y decide volver a casa. Debemos reconocer nuestro error y volver a Dios con arrepentimiento. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos recibe de vuelta cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. El Padre del Hijo Pródigo representa a Dios, quien nos espera con amor y misericordia. Debemos confiar en el amor y la misericordia de Dios y volver a Él con arrepentimiento. Imagina que eres el padre del Hijo Pródigo que espera con amor y misericordia a su hijo que se ha alejado. ¿Cómo te sentirías si tu hijo finalmente volviera a casa? Te sentirías feliz y agradecido. De la misma manera, cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y misericordia. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña que debemos vencer el miedo y la culpa. Debemos reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios y volver a Él con arrepentimiento. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y misericordia. En Lucas, capítulo 15, versículo 20, se nos dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. El padre del Hijo Pródigo muestra su amor y misericordia hacia su hijo que se ha arrepentido. Debemos confiar en el amor y misericordia de Dios y volver a Él con arrepentimiento. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos recibe de vuelta cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Debemos reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios y volver a Él con arrepentimiento. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y misericordia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar reconociendo nuestra necesidad de la misericordia de Dios y volviendo a Él con arrepentimiento. Podemos confiar en el amor y la misericordia de Dios
y buscar su guía y dirección en nuestras vidas, y podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y misericordia. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos recibe de vuelta cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Debemos confiar en su amor y misericordia y volver a Él con arrepentimiento. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y misericordia. En conclusión, la parábola del Hijo Pródigo nos enseña que Dios es un Padre amoroso que nos recibe de vuelta cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Debemos reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios y volver a Él con arrepentimiento. Cuando lo hacemos, podemos sentirnos seguros y confiados en su amor y misericordia. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida diaria? Dale me gusta y suscríbete para más videos sobre la palabra de Dios. Bendiciones. La parábola de los talentos, un mensaje de confianza y productividad. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta parábola nos enseña que Dios nos ha dado dones y habilidades para usarlos y producir frutos, lo que nos da confianza en nuestras capacidades. La parábola de los talentos nos enseña que cada uno de nosotros ha recibido dones y habilidades únicas de Dios. El hombre que emprendió el viaje representa a Dios, y los siervos representan a nosotros. Cada siervo recibió una cantidad diferente de talentos, pero todos fueron llamados a producir frutos con lo que habían recibido. Imagina que él es un siervo que ha recibido 5 talentos. ¿Cómo te sentirías si supieras que debes producir frutos con lo que has recibido? Te sentirías motivado y confiado en tus capacidades. De la misma manera, cuando sabemos que Dios nos ha dado dones y habilidades, podemos sentirnos motivados y confiados para producir frutos. En Mateo capítulo 25, versículo 16, se nos dice: El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El siervo que recibió 5 talentos trabajó duro y produjo frutos. De la misma manera, debemos trabajar duro y usar nuestros dones y habilidades para producir frutos. La parábola de los talentos nos enseña que debemos usar nuestros dones y habilidades para producir frutos. No debemos dejar que el miedo o la duda nos impidan usar lo que hemos recibido. Cuando usamos nuestros dones y habilidades, podemos producir frutos y sentirnos confiados en nuestras capacidades. Imagina que eres un siervo que ha recibido un talento. ¿Cómo te sentirías si te escondieras y no produjeras frutos? Te sentirías culpable y temeroso. De la misma manera, cuando no usamos nuestros dones y habilidades, podemos sentirnos culpables y temerosos. La parábola de los talentos nos enseña que debemos ser fieles y productivos con lo que hemos recibido. Debemos usar nuestros dones y habilidades para producir frutos y sentirnos confiados en nuestras capacidades. Cuando lo hacemos, podemos recibir la aprobación de Dios y sentirnos recompensados. En Mateo capítulo 25, versículo 23, se nos dice: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El siervo fiel y productivo es recompensado y recibe la aprobación de su Señor. De la misma manera, cuando somos fieles y productivos con nuestros dones y habilidades, podemos recibir la aprobación de Dios y sentirnos recompensados. La parábola de los talentos nos enseña que debemos vencer el miedo y la duda para producir frutos. Debemos confiar en nuestras capacidades y en los dones y habilidades que hemos recibido. Cuando lo hacemos, podemos producir frutos y sentirnos confiados en nuestras capacidades. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria? Podemos empezar identificando nuestros dones y habilidades y usando ellos para producir frutos. Podemos ser fieles y productivos con lo que hemos recibido y confiar en nuestras capacidades. Y podemos sentirnos confiados y motivados para producir frutos y recibir la aprobación de Dios. La parábola de los talentos nos enseña que debemos ser responsables con los dones y habilidades que hemos recibido. Debemos usarlos para producir frutos y sentirnos confiados en nuestras capacidades. Cuando lo hacemos, podemos vivir una vida llena de propósito y significado. ¿Qué vas a hacer hoy para aplicar esta parábola en tu vida?